examen y la presentación del FODA. Sí, solamente la presentación, obviamente la matriz más el análisis correspondiente. Ya a partir de eso, su siguiente clase, que en este caso sería el viernes, nos vamos a pasar toda la clase específicamente para empezar a plantear nuestros objetivos. Y ya con eso vamos a empezar a acelerar lo que sería el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Solamente el punto 5.7, si no me equivoco, era que no hicimos, que era la matriz FODA y el análisis de la matriz correspondiente. ¿Sí? Obviamente, de acuerdo a lo que ustedes han visto que hace falta. Por ejemplo, ustedes hacer una empresa nueva, quizás lo que más les haga falta es posicionamiento, publicidad, darse a conocer. En cambio, en Lechepil, creo que el problema era un tanto más interno con los trabajadores. Entonces lo que pueden hacer ahí es crear algún tipo de estrategia de comunicación integral interna, algo así, que sea pertinente a las debilidades que ustedes tienen dentro de la empresa. Ojo, el FODA se construye más que todo para empezar a diferenciar qué es lo bueno que tengo, qué es lo malo que tengo y qué probabilidades buenas y malas yo tengo del exterior, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que ir analizando con toda la información que ustedes ya han recolectado. Y como les digo, si me van a entregar el miércoles, su viernes nos vamos a dedicar a redactar objetivos. Entonces esa clase va a ser súper importante y ya de ahí vamos a empezar a desarrollar el resto de detalles del proyecto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda más? No, está bien. Ok, repito, los temas que van a entrar al examen son el sistema de planificación y el sistema de información. ¿Sí? Sistema de información nos queda prácticamente una casi nada. Ya es más práctico lo que nos falta, o más sencillo, no es tan teórico, son cosas que quizás ya saben, pero es bueno repetirlo para su perfecto conocimiento. Entonces, ahora les voy a presentar mi pantalla. Alice, una pregunta más. ¿Y nos va a dar banco de preguntas para este segundo mundial? Depende de ustedes, si quieren les puedo dar y hacemos como el anterior parcial, no me hago ningún problema. Igual que sea por puntos extras, si les parece. ¿Qué opina el resto? Chicas, chicos, ¿qué opinan? ¿Sí? Yo creo que sí. Ya, entonces asumo que el fin de semana les voy a subir su banco de preguntas. Ya, esta semana estos días estoy un poquitito apretada de tiempo, pero el fin de semana con seguridad ya les voy a subir el banco de preguntas y hacemos por puntos extra hasta el día del examen, como habíamos hecho lo anterior. Y también ustedes ya van desarrollando, ¿sí? Entonces, Ya. banco de preguntas también por puntitos extra para el día del examen. Ya. Así es muchísimo más sencillo que desarrollemos todo. Ahora sí, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para no aburrirnos tanto. Es muy teórico esto y la verdad es que no sé cómo más hacer y cambiar. Pero a ver, vamos a ir bien. Ya habíamos hablado de la importancia de los sistemas de la información, la toma de decisiones, bla, bla, bla. Mil veces ya hemos repetido esto, ¿sí? Entonces hoy día vamos a empezar a ver hechos un poco más específicos y en este caso vamos a ver o vamos a hablar acerca de la documentación comercial, que es algo que todos ya deben conocer a cabalidad y, y que es importante no solamente en el desenvolvimiento de las empresas, sino que también es importante para nuestra vida diaria, para que nosotros siempre tengamos algún tipo de comprobante de X transacción económica que hayamos realizado, ¿sí? Esa es la importancia de la documentación comercial. Por tanto, lo que nos toca avanzar, que termine de cargar esto, va a ser netamente referido a los documentos comerciales y a los documentos que van a intervenir dentro de la compra-venta mercantil, ¿sí? Tanto de la oferta como de la demanda. Entonces todo esto a nosotros nos va a llegar a ayudar a comprobar y generar información para nuestra base de datos, ¿sí? Entonces vamos a poner esto y
En primera instancia, lo que nosotros tenemos que empezar a recordar es que... Denme 2 segunditos. Ahora sí. Es que los documentos comerciales básicamente son la principal fuente de datos de cualquier empresa, ¿sí? Entonces nosotros vamos desenvolviéndonos a través de la información que tenemos dentro de estos documentos. Y como les estaba diciendo, además de la empresa, sin darnos cuenta, nosotros como personas independientes, siempre nos estamos relacionando, ¿sí? Si van a comer, por ejemplo, si les dan factura, si piden factura o no, igual les dan el comprobante de que han realizado una transacción económica, que ustedes han pagado por un producto o un servicio en específico y la empresa les ha dado lo que ustedes han pedido. Entonces, ese comprobante, esa factura, esa boleta, esa papeleta que especifica la compra y venta de algún producto o servicio en específico, nos permite a nosotros entender el concepto como tal de documento comercial, ¿sí? Entonces, para esto vamos a irnos un poquitito a lo que habíamos avanzado antes acerca de la base de datos. La base de datos plasma informes a través de diferentes usuarios, pero sin embargo siempre existen los procesos y las transacciones. Y todo esto está establecido por los procedimientos administrativos, que esto ya lo habíamos explicado detalladamente. Pero aquí vamos a empezar a analizar que el punto más importante es la creación de base de datos. Ya sea que realicemos transacciones o procesos, la base de datos es la fuente base para que el usuario pueda realizar cualquier tipo de informe, ¿sí? Entonces la base de datos se va a empezar a construir a través de nuestros documentos comerciales, ¿sí? Por tanto, esta va a estar construida por infinitos datos y básicamente todo esto está aportado por los comprobantes o documentos netamente comerciales, los que especifican la compra y venta, ya sea de proveedor a empresa, de empresa a distribuidor, de empresa a usuario, siempre existe el comprobante, ¿ya? Entonces vamos a empezar a determinar o a considerar comprobante como cualquier soporte físico con lo que nosotros podemos comprobar la existencia y el hecho económico, es decir, que vamos a considerar la compra y la venta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de todos estos tipos de documentación? En realidad llegamos a tener 4. Primero está la función contable, que básicamente aquí nosotros tenemos constancia de la operación realizada, ¿sí? Entonces respaldamos todas estas acciones en nuestros libros de contabilidad de la empresa. Luego tenemos una función jurídica, que básicamente son nuestra prueba ante cualquier problema, ¿sí? Entonces esto puede llegar a tener una relación bien estrecha entre las diferentes partes que existan. Luego tenemos y cumplimos una función de control, que básicamente individualiza a las personas que van a intervenir en las negociaciones. Es decir, que dentro de la documentación nosotros establecemos responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, vámonos con los de Lechequín. Lechequín es toda una empresa y tiene su gerente, tiene sus administrativos y tiene sus empleados, los de planta, etcétera, ¿verdad? Pero yo que sé, si quieren hacer algún convenio con la planta que está en Uyuni, si bien la empresa va a firmar con la planta, va a haber personas que van a estar responsables de esa acción. Entonces, cualquier cosa que pase directamente se va a ir hacia esos hechos, ¿sí? Entonces, la documentación es muy importante para el control y asimismo para cualquier aspecto jurídico legal que nosotros podamos tener para comprobar nuestras acciones como empresa. Pero siempre vamos a tener un responsable específico, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si existe algún tipo de acto de corrupción, no va a ser Lechequín la corrupta, sino el funcionario que ha llegado a hacer algún acto de corrupción con la planta X, ¿sí? Entonces también nos funciona de esta manera el control. Y luego tiene una función impositiva, que básicamente los comprobantes respaldan todo lo registrado en los libros de manera obligatoria, ¿sí? Y para esto nosotros realizamos declaraciones juradas. Entonces la función impositiva llega a tener una estrecha relación con los impuestos. Nosotros no podemos ser una empresa legalmente establecida si no contamos con un NIT, si no realizamos las declaraciones juradas tanto mensuales como anuales o trimestrales, dependiendo de la tipología en este caso del NIT, para poder estar legalmente establecidos ante la ley, ¿sí?
Entonces aquí siempre Impuestos va a llegar a fiscalizar todas las acciones que lleguemos a realizar, tanto las acciones de compra y venta, que van a ser los documentos que van a permitir respaldar nuestras acciones, ¿sí? Por tanto, cuando estamos hablando de la documentación, consideramos que eso es la base de todo. Cualquier imprevisto que pueda pasar en todo ese proceso de venta y compra, nosotros tenemos que tener todos los respaldos para que no salgamos manchados, por así decirlo, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda, algún ejemplo, algo que se relacione con estos 4 aspectos. A ver, hablando un poco de esto, ¿cuál es el ejemplo que más se les ha venido a la cabeza en relación a la documentación? Algo de que todo a Bolivia prácticamente ha estado hablando desde la anterior semana. Pregunta por puntos. Así funcionan, por puntos. A ver, Rosy. La pregunta, De estos 4 elementos, de estas 4 funciones, ¿qué ejemplo ustedes estarían dando? O algún tema que se relacione con estos 4 puntos, ¿sí? Yo les digo, es el tema que más ha estado hablando Bolivia desde la anterior semana, o sobre todo estas últimas semanas, que sigue siendo el top de las noticias diariamente. ¿Qué es lo que nosotros normalmente podemos encontrar o hallar en la documentación? Si es que no está bien realizada. Chicos, chicas, me voy a quedar aquí en esta diapositiva hasta que respondan. ¿Qué es lo que... el control. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dices el control, Rosy? ¿Alguien que le pueda ayudar? Chicos, realmente no quiero hacer la clase de un monólogo como lo he ido haciendo todas estas anteriores clases. Siento que o no me entienden nada o realmente no... o realmente no sé, no me prestan atención y no sé, chicos. Necesito que respondan, que participen, que interactúen más, porque estoy hablando, y hay cosas que son muy complejas y ustedes no tienen ninguna duda al respecto, entonces necesito que aporten a la clase también. Entonces no vaya a hacer que tenga que controlar paralelamente. Saben que si estoy en la presentación, yo no puedo ver esta pantalla, entonces no puedo ver si se salen, si entran, si no, si sí, no puedo ver absolutamente nada. Entonces yo confío en su conciencia, pero si es que les hago preguntas y tampoco no me responden, no puedo hacer nada, chicos. Entonces voy a hacer más lento el avance hasta que empiecen a hablar. A ver, Tatiana dice, el control por la situación que ahora tenemos, tienen que tomar el control para mantener la situación lo más controlada posible. Por ejemplo, aquí podemos empezar a relacionar el tema de los aspiradores, es lo que les decía, ¿sí? Se han encontrado irregularidades gracias a la documentación, ¿sí? Eso tenemos que considerar. Si nosotros cualquier tipo de proceso de compra-venta que realicemos, cualquier tipo de documentación, si no está bien establecida con todos los parámetros correspondientes, automáticamente vamos a encontrar irregularidades. Y esas irregularidades lo que más va a plasmar es que nosotros desencadenemos una serie de acciones que estén contra lo legalmente establecido, ¿sí? Por ejemplo, la compra de los respiradores estaba a cargo del Ministerio de Educación. Sin embargo, hay
personas específicas que eran responsables para esta compra de respiradores en nuestro país, ¿sí? Entonces, si fuera que si una empresa comete corrupción, todos adentro, entonces todos los miembros del Ministerio de Salud, perdón, tendrían que estar involucrados en esta compra-venta. Más sin embargo, hay responsables que están inmersos con este proceso de los respiradores españoles, ¿sí? Entre los cuales está el masista, el ex ministro de Salud, el Navajas, y otros dos más que están implicados directamente con el hecho como tal. Entonces los documentos nos permiten a nosotros identificar los responsables de las irregularidades halladas dentro de la documentación. Y asimismo, esas irregularidades nosotros las podemos contabilizar, podemos establecer el problema jurídico, podemos tener los respaldos ante cualquier tipo de situación jurídica, y también tenemos algún tipo de... En este caso los impuestos estaban sanados para elementos relacionados a la salud, entonces no sé si habría mucho problema en cuanto a impuestos, la verdad de eso no sé, pero el resto, todos los documentos que cumplían con esta función nos han permitido desencadenar en una serie de irregularidades que aún siguen un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, la función de la documentación nos permite al 100% respaldarnos como empresa ante cualquier tipo de acción positiva o negativa que se vaya a realizar hacia el exterior, ¿sí? Entonces, siempre tiene que estar muy claro y establecido cuánto hemos gastado, cuántos productos hemos comprado con este dinero, qué tipo de productos, qué modelos, qué colores, todo eso, ¿sí? Luego tenemos que tener esa documentación que básicamente cualquier problema nos va a respaldar a nosotros. Luego seleccionamos responsabilidades en caso de cualquier problema, y también tenemos que estar muy estrechamente relacionados con los impuestos, que básicamente ellos son quienes nos permiten establecer y cumplir con todas nuestras acciones de manera legal, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí? Aunque me digan sí, por lo menos estoy contenta. ¿O no? Entonces, dice la cosa aquí de los respiradores ha sido que tuvieran que haber revisado la documentación del producto con sus especificaciones técnicas. Sí, en realidad eso inició por... Para saber si servían o no. Sí, ¿cómo inició ese problema, por ejemplo? No fue porque veían que habían actos de corrupción o sobre la elevación de precios, sino que empezaron con que estos respiradores no son los que necesitamos. Empezaron por ahí, y de ahí hicieron una serie de investigaciones y empezaron a lanzar del sobreprecio que habían puesto para los respiradores. Y supuestamente ahorita este tema es a causa de los distribuidores, que a cada distribuidor se le tenía que dar básicamente un porcentaje para la compra y venta. Entonces eso supuestamente explica el sobreprecio, pero actualmente no tenemos nada. Entonces eso llega a desencadenar. Obviamente todas esas acciones se han plasmado a través de la documentación que se entrega dentro del gobierno. Obviamente esa compra no es como que yo le llamo al empresario español y le digo, sí, quiero estos respiradores, mándamelo, ya, listo, sino que es un proceso de selección, ¿sí? Ahí también está involucrada la cónsul y demás, los de la sociedad científica y demás, y son ciertos tipos de actores que están establecidos dentro de la documentación de la compra de los respiradores españoles. Entonces, es por eso que de ahí, a través de la investigación y la observación de cada uno de estos elementos, han empezado a encontrar las irregularidades y han visto que no concordaba. Entonces, es ese momento que a nosotros la documentación nos permite realmente encontrar qué es lo que ha pasado. Además que de esto, igual se investiga con la empresa, en este caso con la proveedora Real y Primera, para conocer los precios establecidos, ¿sí? Lo que normalmente nos costaba entre 11,000, 12,000 dólares, pero que han comprado 20 no sé cuántos mil dólares. Entonces hay un sobreprecio exagerado y aún no está como que establecido el por qué, ¿sí? No sé si es que me han logrado entender esta parte y las funciones que en realidad llega, la importancia de las funciones que llega a cumplir la documentación.
chicos, se me fue el internet. Ya me volví a conectar. Creo que no es nuestro día de clases hoy, ¿no? Nos está yendo mal desde el inicio. Entonces, a ver, terminaremos este tour rápido. Porque estoy mal con mi internet desde muy temprano. Entonces, no sé en qué parte específicamente se ha cortado cuando estaba respondiendo la pregunta de Ramiro. O para retomar. Hasta proceso de selección. Ay. Ya. Lo que les decía en términos un poco más generales, todo esto ha desencadenado en una serie de irregularidades y cierto tipo de investigación que ha tenido que llevar obviamente el ministerio, como tal el gobierno, para poder encontrar ciertos actos que no concuerdan con la realidad y con lo presentado en la documentación. Por tanto, cualquier información que esté trucada, falseada, exagerada, cambiada, modificada, netamente se va directamente hacia los responsables de ese proceso mercantil en este caso, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos al ministro, tenemos al Zabaleta, Zapata, no sé qué es ese, y tenemos al de la sociedad, y tenemos como 4 o 5 más así, súper específicos que están involucrados en este proceso, ¿verdad? Entonces, la documentación nos permite identificar esos hechos, esas personas, el rol que ha cumplido cada uno en este proceso de compra y venta. Entonces, cualquier tipo de investigación obviamente tiene que ser contrapartida. Es decir, investigan la documentación, que en este caso ha sido presentada, pero también la documentación que está por la otra parte, en este caso para la empresa española, que también ha recurrido a declarar y han salido un montón de entrevistas en los que los proveedores explican, pero si los respiradores cuestan esto y sabían que el funcionamiento era este y que en realidad no era lo que actualmente necesitábamos. Entonces es una serie de acciones que se van a ir desencadenando y que se van a ir descubriendo a lo largo de toda la documentación presentada. Y es por eso la importancia de que nosotros siempre tengamos respaldo de absolutamente todo. Aún así tú gastes 5 pesos para comprar un lapicero, es mejor que eso esté registrado en tu libro tanto de ingresos como egresos para que te cuadre todo, ¿sí? Lo más importante es que te cuadre el aspecto económico. Y eso siempre se va a dar si es que tú registras tanto ingresos como egresos de manera adecuada, ¿sí? Eso sería, no sé si es que tienen alguna duda más. El resto, Rosy, Tati, Michael. Listo. No ni sé. Entonces, esta parte continuamos, ¿ya? Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos establecido las funciones de la documentación, hasta este punto ya seguimos compartiendo la idea o la premisa anterior de todas las clases pasadas, la importancia de la información. Y nosotros vamos a extraer información a través de la documentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del comprobante, todas las partes dentro de la transacción comercial tienen que tener ese documento que los respalde. En este caso, el cliente, por ejemplo, quiere comprar un producto, entonces tanto el vendedor como el cliente tienen que tener su respaldo, ¿sí? Y en el respaldo tiene que estar el producto que el vendedor les está entregando y la cantidad de dinero que el cliente le está dando, en este caso al vendedor, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber el comprobante de todas las partes y participantes dentro de la transacción comercial. ¿Por qué? Porque vuelvo aquí otra vez. Esto nos permite a nosotros respaldarnos al 100%, ¿sí? Entonces, como les digo, el cliente quiere un producto, entonces el vendedor le da un producto a cambio de pagar dinero, ¿sí? Y todo esto tiene que estar respaldado en un comprobante. Entonces, algo que tenemos que considerar es tenemos el comprobante y ¿qué pasa? Siempre tenemos que conservar, ¿sí? Siempre tiene que estar en archivo. Por ejemplo, esta imagen es un poco más antigua de cómo antes nosotros realmente guardábamos todo este tipo de información. No sé si es que se acuerdan de que había unos libros gordotes de registros de archivos
y que era así un montón, donde básicamente ahí es donde se armaba la base de datos. Ahora todo esto ha migrado a la computadora, entonces nosotros ya tenemos registro. Además de tener nuestro comprobante, nosotros tenemos registrado en los diferentes programas todas estas acciones dentro de nuestro sistema. Entonces, todas las personas tienen que guardar siempre el comprobante que va a corresponder a la acción específica realizada, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiero zapatos, entonces tengo mi comprobante de que yo he pagado por zapatos. Y el vendedor tiene el comprobante de que ha vendido por X monto este producto, ¿sí? Eso es de ambas partes. Luego, siempre tiene que estar registrado en los libros de contabilidad de los comercios para luego archivarlos por orden de emisión, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que considerar la cantidad de ingresos y egresos por día para poder tener el archivo final. Y luego, esto ya está establecido por ley, que por lo menos se tiene que guardar 10 años esta documentación desde la fecha de su emisión para cualquier problema, porque puede que no nos hayan, porque por ejemplo esto de los respiradores puede que no lo hayan hecho ahorita, pero aquí a 3, 4, 5 años puede que sí. Es el caso, por ejemplo, de mochilas con leyes. Después de 3 años, recién han investigado desde el primer año, ¿sí? Entonces era como que tenía mochilas 1, mochilas 2, mochilas 3 y para cada uno tenía documentación específica. Entonces tenía 3 procesos diferentes, pero no de procesos que han pasado en el momento o en un corto tiempo de duración anterior, ¿sí? Sino que puede ser muchos años anteriores y esta documentación a nosotros nos sirve para el respaldo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a conocer un poquitito los diferentes tipos de comprobantes que llegamos a tener. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Cuando hablamos de comprobante es como que el recibo de la transacción mercantil que hemos llegado a realizar, ¿sí? Entonces, una persona, vamos a ver en esta imagen, una persona acredita a otro el pago por un producto en específico, ¿sí? Entonces, el comprobante nos sirve para plasmar todo esto. Yo, vendedor, le entrego mi producto, a cambio de dinero, o yo, cliente, le doy mi dinero a cambio de un producto, ¿sí? Entonces, para esto nosotros empezamos a tener diferentes tipos de recibos o comprobantes de compra y venta. Primero vamos a tener comprobantes de caja de ingreso, que cuando estamos hablando de esto, básicamente es el documento que nosotros emitimos para respaldar la recepción del efectivo o el cheque por ventas al contado o las cobranzas al cliente. Entonces, este llega a ser el recibo más común, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener? Por ejemplo, esta es una pequeña imagen que representa un comprobante de caja de ingreso. Primero, en el punto 1 tenemos el importe, pero en este caso este importe va a ser el numeral, ¿sí? Luego 2, tenemos el nombre de quien recibe el efectivo o cheque, ¿sí? Luego tenemos 3, que sería el importe literal, tachando lo que no corresponde, ¿sí? Entonces, el mismo importe numeral que está en el punto 1 tiene que estar en el punto 3, ¿sí? Luego tenemos 4, que básicamente es la descripción del pago, ¿sí? Por concepto de pago de deuda por compra de mercaderías. Entonces aquí nos explica, es como que el detalle en este caso, ¿sí? 5, si es que nosotros tenemos cheque y el número de banco, etcétera, ¿sí? Si estamos pagando por efectivo, por cheque o una transacción bancaria. Entonces en este caso ha sido por efectivo. 6, que luego siempre tenemos que considerar el lugar y la fecha de emisión, que muchas veces esto a veces está arriba, ¿sí? Es como que puede llegar a cambiar. Muchas veces esto está aquí arriba, ¿sí? Y finalmente 7, que sería la firma del cajero en señal de haber recibido el efectivo correspondiente, ¿sí? Entonces este es un comprobante de caja de ingreso. Ojo, un comprobante no es lo mismo que una factura. Una factura tiene diferentes características, ¿sí? Entonces esto llega a ser el comprobante de caja de ingreso. Luego les voy a mostrar una imagen de una factura para que veamos un poquitito las diferencias. Este es el más utilizado. Entonces, repito, tenemos el 1 y el 3, donde en el 1 el importe numeral y el 3 el importe literal, ¿sí?
El 2, que básicamente va a ser el nombre de quien se va a recibir el efectivo. El 4 es el concepto, el por qué me está pagando en este caso, el tipo de pago y la firma. ¿Sí? Estos son los elementos del comprobante de la caja de ingresos. Luego también nosotros tenemos que tener el comprobante de la caja de egresos. Y acá básicamente tenemos que empezar a decir que el comprobante de caja de egresos es el documento que respalda el desembolso de efectivo por la compra de bienes o servicios al contado, ¿sí? O inclusive podemos pagar las deudas de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de caja de ingreso, implica que va a entrar dinero a la empresa y caja de egreso que va a salir el dinero. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, volvemos aquí. Y vámonos con el 1. En el 1, de igual manera, tenemos el importe. Caja de egresos. Entonces, en el 1 tenemos el importe numeral. Luego aquí en el 2 tenemos el nombre del beneficiario a quien nosotros vamos a pagar. Puede ser una persona, puede ser una empresa, etc. El 3 va a llegar a ser el importe literal, lo mismo. El 4 va a ser el concepto, el por qué le estamos dando esta cantidad de dinero. 5, fecha y lugar, ¿sí? En este caso, 6 llegaría a ser la firma de la persona a quien está entregando el dinero. Y en este caso, el 7 es la firma del interesado, ¿sí? Entonces, la caja de egreso, el comprobante de la caja de egreso tiene como que estas características. Obviamente, en cuanto a diseño, posición de los elementos va a variar, pero sí o sí tiene que tener estos elementos, tal cual la caja de ingresos, ¿sí? Lo otro documento súper importante es el comprobante del alquiler, ¿sí? El comprobante del alquiler básicamente aquí nos permite ser extendido, que básicamente esto es de una forma obligatoria por el dueño de casa, por la cantidad de dinero que va a recibir del inquilino. En este caso, si nuestra empresa está en oficinas alquiladas, por tanto, lo que tiene que tener siempre es el comprobante de cuánto se paga por ese alquiler, ¿sí? Hay muchos que emiten factura, pero no conviene, entonces normalmente se limitan a realizar un comprobante. Entonces tenemos lo mismo, el importe numeral, el importe literal, de quién nosotros hemos recibido el dinero por concepto de, y aquí especificamos, ¿no? Oficina tantos, del piso tantos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué mes va a corresponder este pago? El lugar y la fecha donde se está realizando el pago. Y aquí hay que ser súper específicos, ¿sí? Entonces está pagado conforme y es recibido conforme, que básicamente es la firma del propietario y del inquilino, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en una empresa, en espacios alquilados o en crédito, lo que sea, siempre tenemos que llegar a tener nuestro comprobante. Esto nos va a permitir automáticamente respaldar cualquier tipo de pago que estemos realizando, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya. Entonces, luego tenemos una diversidad de tipos de comprobante que pueden ser de la cuenta corriente, a plazo fijo, garantía, custodia judicial, que eso ustedes lo pueden leer con más calma, que son, hemos ido desarrollando los principales, ¿sí? Por ejemplo, así súper rapidito, el de cuenta corriente básicamente es el documento donde firma y sella la entidad financiera, ¿sí? Como constancia de haber recibido algún tipo de monto en efectivo para que sea adherida a una cuenta corriente. Luego, el depósito a plazo fijo básicamente es un documento que también está establecido por el banco, que especifica un plazo que puede ser entre 30, 90, un año, etcétera, X días, y la tasa de interés que va a ir cobrando el banco en este caso, ¿sí? Luego tenemos el de garantía, que básicamente también puede ser emitido por los bancos como constancia de haber recibido valores, títulos, etcétera, como garantía de un préstamo establecido, ¿sí? Y aquí también se establece la fecha de vencimiento.
Luego tenemos el depósito en custodia, que básicamente también es un documento emitido por los bancos o depositarios en este caso, que está otorgado para constatar básicamente haber recibido algo en valor, algo que esté algo que tenga un valor y que esté en custodia, ¿sí? Entonces, mientras esté en custodia, nosotros tenemos que pagar una comisión a la entidad financiera. Y luego tenemos el comprobante del depósito judicial, que básicamente esto se hace a cargo de un juez. El juez es quien da la orden a la entidad financiera para poder realizar el depósito como tal, ¿sí? Entonces esto es como que de manera rápida la explicación, lo pueden leer con más calma, pero los más importantes son estos tres. Siempre la de ingreso y la de egreso, que son fundamentales para cualquier acción dentro de la empresa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una factura y este es el que he establecido para la UNITEP, por ejemplo, que es muy diferente, si se dan cuenta, a los comprobantes, ¿sí? Dentro de la factura, a diferencia de los comprobantes, tiene que entrar primero el NIT de la persona que está emitiendo, en este caso, la factura, el número de factura y el número de autorización. Estos datos nos permiten establecer todo ante impuestos, ¿sí? Y luego aquí está el tipo de servicio. En este caso es consultores, servicios profesionales y técnicos. Entonces este es un tipo de servicio más independiente, pero también hay para bienes, para productos, etcétera, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo al rubro al que se dedica este NIT otorgado, ¿sí? En la parte izquierda tenemos los datos más específicos del NIT. ¿A quién pertenece? En este caso, el nombre, que es su NIT profesional, entonces es mi nombre, por ejemplo, la casa matriz, que sería la dirección, los teléfonos y la ciudad donde se ha creado el NIT, ¿sí? O donde se están desarrollando las acciones profesionales, en este caso, con el NIT, ¿sí? Entonces, dentro de esta factura nosotros tenemos que colocar siempre el lugar y la fecha donde estamos emitiendo la misma, a quién estamos otorgando esta factura, en este caso es a UNITEP, con este número de NIT, ¿sí? Luego, en el detalle, nosotros ponemos el concepto de por qué estamos emitiendo este monto. Aquí tenemos el subtotal y automáticamente aquí tenemos el total. Esta es la factura electrónica que el sistema de facturación virtual de impuestos provee, ¿sí? Entonces, este diseño ya está predeterminado para toda persona que realice facturación virtual a través de las oficinas virtuales de impuestos nacionales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el total en numeral, el importe en numeral, luego aquí tenemos el total literal, y siempre en todas las facturas tenemos que tener el código de control y la fecha límite de emisión. Es decir, que esta factura se puede descargar a partir del 7, que es misma fecha en la que nosotros hemos emitido como tal, ¿sí? Y luego aquí está el código QR, bla, 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 y luego dice, esta factura siempre va a contribuir, bla, 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 que esto ya está establecido por la ley, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre lo que sería una factura con un comprobante de ingreso como tal, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda en la diferenciación. Obviamente la facturación se va más hacia impuestos, ¿no? Yo tengo que pagar impuestos, la universidad también tiene que pagar impuestos, etcétera, por el importe total económico que yo he recibido y por el importe que está otorgando la universidad como tal por los servicios que ofrece, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda más. Sí, no sabemos. Ok, como nadie dice nada, entonces seguimos con esto. Por tanto, ya hemos hablado del tipo de comprobantes, básicamente, la diferencia entre un comprobante y un recibo. Entonces, la factura sería para un uso más general, digamos, comprobante. El comprobante básicamente es nuestro respaldo, ¿sí? La factura ya está establecida por ley. Entonces, aquí nos permite el pago de impuestos por ley. ¿Qué quiere decir?
El comprobante puede ser algo informal, ¿sí? Yo qué sé, a ver, yo estoy vendiendo regalos para el Día de la Madre, zapatos para el Día de la Madre, ¿sí? Pero yo soy una persona de acuarela, digamos, y que me he inscrito en acuarela y yo qué sé. O sea, es un comercio un poquitito más informal. O yo soy una comerciante informal que vende zapatos, ¿ya? Por tanto, obviamente, mi negocio, mi rubro no está registrado legalmente ante la ley, entonces no tengo NIT, ¿sí? Como soy una vendedora informal, entonces tú, Ramiro, me quieres comprar los zapatos para tu mamá, ¿ya? Y nos encontramos en el correo, así lo más común que está pasando ahora. Por ejemplo, Bolivia es uno de los países a nivel Latinoamérica, creo que a nivel mundial, que su economía se desenvuelve en el comercio informal, ¿sí? Y es por eso que nuestra economía está tan mala, porque aquí la gente vive del comercio informal, por tanto no tiene comercio legalmente constituido, no se paga impuestos, no se paga aduanas, no se paga absolutamente nada, y por eso es que ese dinero no tiene fondos como tal para nosotros, para la sociedad, para el país como tal. Entonces, yo como vendedor informal de zapatos te digo, ya Ramiro, nos veremos en el correo a las 10 y yo te entrego tus zapatos, listo. Entonces tú, eh, como cliente, vas al correo, te doy mis zapatos o no, y me puedes pedir un comprobante o no, ¿sí? Pero este comprobante es como si ubican los boletos de recibo, que no tiene nada legal, o sea, solo está mi firma de que yo te entregué los zapatos y tu firma de que tú recibiste los zapatos por X monto, pero no tienen algo, como te digo, algo constituido de manera formal. El comprobante es más como un recibo. Sin embargo, la factura ya tiene elementos que están constituidos por impuestos nacionales, ¿sí? Entonces, todo esto ya se paga, o sea, toda esta transacción económica que se está realizando entre mi persona y la universidad, hay impuestos de por medio. Entonces, yo estoy haciendo aportes al gobierno como tal a través de mis impuestos con lo que yo he ganado y con el trabajo. Entonces, en este caso, mi rubro está constituido de manera formal, ¿sí? Está establecido dentro de la economía del gobierno. Pero si yo te vendo zapatos y en vez de darte factura te doy un comprobante, lo único que hago es decirte que yo te estoy entregando un producto, perdón, por X cantidad de dinero que tú me has dado y ya está. Obviamente ese comprobante a nosotros también cumplen con estas funciones, ¿sí? Porque establecen responsabilidades, establece qué me han dado, por cuánto dinero me han dado. En este caso no tiene la función impositiva porque no tiene lo respaldado por la ley, pero los otros tres sí me pueden funcionar. Entonces, un comprobante o un recibo llega a ser un tanto más informal y siempre es mejor otorgar facturación. La facturación nos permite establecernos ante la ley de una manera formal. ¿Qué quiere decir? Que yo pago impuestos por realizar mi trabajo, entonces está legalmente constituido, ¿sí? Esto de impuestos es muy complejo en realidad con las empresas porque tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con los errores ¿cómo se llama? Y las sanciones que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces siempre se hacen las declaraciones mensuales, las declaraciones trimestrales, hay igual otras que están haciendo bimestrales. Entonces es así como nosotros lo hacemos, de acuerdo al rubro. Como les dije, en este caso yo soy consultor o servicio profesional. ¿Qué quiere decir? Que esto es un servicio independiente, como una consultoría personal más o menos, ¿sí? Entonces yo tengo que declarar mes a mes y yo no puedo saldar mis impuestos con otra cosa que no esté relacionada a mi rubro. Por ejemplo, en este caso mi rubro es la docencia. Entonces yo puedo descargar con papel de escritorio o con material de escritorio, con todo lo relacionado a eso. Pero por ejemplo, si voy a comer a un restaurante, no, porque yo no estoy compensando lo que he recibido con lo que estoy gastando, ¿verdad? Entonces esto de impuestos es un tema bastante complejo y cualquier empresa en realidad tiene que tener bastante cuidado. Cualquier error pequeñito que nosotros consideremos, nos puede sancionar, y créanme que las sanciones son mucho más grandes que lo que tú pagas mes a mes o de manera trimestral o bimestral impuestos. Además que de realizar las declaraciones juradas mensuales, tenemos que pagar un impuesto al IVE, entonces ese es el impuesto anual.
Entonces, imagínense de todo el porcentaje que ganamos, aproximadamente el 16 o el 17% mes a mes se va a impuestos y el 32% se va al impuesto anual. Entonces, nunca se gana en su totalidad, ¿sí? Eso es algo que tenemos que considerar siempre cuando nosotros estamos trabajando sobre esto, ¿sí? Trabajar con facturación implica que nuestro negocio, que nuestra empresa está legalmente constituida, más sin embargo tenemos que tener mucho cuidado y un trabajo bastante riguroso para realmente hacer las cosas de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve un problema con el impuestos anuales, con el pago de mis impuestos anuales a inicios de este año. Entonces solo por eso me cobran multa por haber tenido un error que en realidad no era mío, sino que fue de mi contador. Entonces todo eso es como que sigue aumentando y obviamente el fin último de impuestos es tratar de recabar dinero como tal para sustentar la economía de nuestro país. Entonces este es un tema bastante importante cuando estamos hablando sobre esta función impositiva sobre todo, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda hasta acá. Entonces nos queda estas dos diapositivas que son sumamente sencillas. Está todo claro, ¿no? No sé si es que tienen alguna duda. Entonces, básicamente lo importante es que ambas partes tengan siempre el respaldo, ya sea comprobante, ya sea factura, por la transacción efectuada, ¿sí? Ahora, tenemos que considerar los diferentes documentos que van a intervenir en esta compra y venta mercantil. Entonces tenemos, por un lado, del comprador hacia el vendedor, ¿sí? El comprador normalmente emite y recibe, ¿sí? Puede emitir una orden de compra que básicamente es solicitar mercaderías, ¿sí? Puede remitir las mercaderías solicitadas, también recibe facturas o tickets, recibe notas de débito y notas de crédito. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre las notas de débito y las notas de crédito? Este es un tema muy importante en el cual tenemos que parar un poquitito, porque cuando estamos hablando de la nota de débito, aquí dice que el vendedor le comunica que ha cargado debitado un importe en su cuenta aumentando la deuda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de débito y de crédito, normalmente cuando hablamos de débito asociamos al saldo que está en nuestra caja corriente, ¿verdad? Y crédito que básicamente es el dinero prestado y que se va a ir reduciendo a lo largo de diferentes pagos. Pero cuando estamos hablando de la nota de débito y la nota de crédito, cuando estamos refiriéndonos a la de débito, básicamente es el documento que se le envía al cliente, en este caso al comprador, porque el comprador recibe una nota de débito, que básicamente le avisa la deuda, sobre la deuda económica que tiene por el concepto de X cosas, ¿sí? Entonces el vendedor le manda una nota de débito y le dice, usted, Juanito Pérez, me debe 10 bolivianos por la compra de una tacita. Entonces el comprador recibe esta nota de débito para tener conocimiento acerca de su deuda. Muchas veces se puede aumentar esta deuda a través de cargos que realiza el vendedor, que obviamente tienen que estar súper bien establecidos desde un inicio la compra y venta como tal, ¿sí? Ahora, la nota de crédito básicamente se da cuando nosotros llegamos a decir que el vendedor, en este caso, ha descargado o acreditado un importe en su cuenta disminuyendo su deuda, ¿sí? Entonces, el comprador va a recibir y le van a decir básicamente que lo que ha depositado si el vendedor ha empezado a reducir. Ahora, la nota de crédito básicamente también puede permitirnos anular facturas, anular errores. Entonces la empresa, en este caso el vendedor, lo que va a hacer es enviar al cliente para acreditar esa devolución como tal. Entonces lo que hace es disminuir la deuda. Esa es la diferencia entre la nota de débito y la nota de crédito.
La nota de débito es el depósito que se hace hacia el vendedor y la de crédito es la que el vendedor hace hacia el comprador, ¿sí? Luego tenemos que el comprador recibe el pago total o lo adeudado en este caso, certifica que el vendedor ha recibido totalmente ese ingreso del comprador, ¿sí? Luego, el comprador emite una promesa de pago en este caso con una fecha determinada. Entonces dice, yo, Pamela Ruiz, voy a pagar hasta el 30 de mayo tantos por concepto de esto, ¿sí? Luego el comprador normalmente también es quien emite el cheque, que básicamente ordena al banco el pago de alguna suma de dinero. Entonces el comprador le puede emitir un cheque al vendedor para que éste vaya al banco y cobre ese monto especificado en el cheque, ¿sí? Y el comprador también recibe el resumen de la cuenta. En este caso, el vendedor detalla los movimientos de la cuenta corriente y el saldo adeudado, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los documentos que van a intervenir en la compra y venta. Ojo con eso. Y ahora aquí cuando estamos hablando de cliente a banco. En este caso, el cliente lo que hace siempre es recibir notas de crédito bancarias o boletas de depósito del banco, ¿sí? Esto porque tienen constancia de que se ha depositado cierta cantidad de dinero a la cuenta corriente del cliente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que establecer en todos estos documentos que van a intervenir en la compra y venta. Desde la orden de compra hasta la nota de crédito del depósito que hemos recibido, en este caso, del vendedor, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda hasta acá, chicos, chicas. Esta tablita está un poco más complicada de entender. No sé si es que me ha logrado entender en su totalidad, pero vamos a hacer un trabajo. Chicos, me acabo de dar cuenta que se fue otra vez el internet. No sé hasta qué parte me han entendido o me han escuchado. Yo estaba explicando súper bien y cuando veo que nadie me respondía, veo y se había cortado otra vez. No sé hasta qué parte, chicos, me estuvieron ahí atentos. No sé en qué momento la verdad se cortó. Si me pueden decir. ¿Esto escucharon en su totalidad? ¿En qué momento se cortó? No sé si es que se dieron cuenta que cortó. Casi cuando terminó la explicación de la factura. Hace rato entonces, pucha. Ya, entonces les voy a volver a explicar esto súper rápido, ¿ya? Ya habíamos hablado de la diferencia entre comprobante, recibo, factura, etc. Pero ahora tenemos que considerar los documentos fuera del comprobante y la factura que van a intervenir en el proceso de compra-venta, ¿sí? Entonces tenemos por este lado al comprador y por este lado al vendedor, ¿sí? El comprador emite y recibe. Emite hacia el vendedor y recibe del vendedor, ¿sí? Puede emitir una orden de compra, puede emitir una promesa de pago, puede emitir cheques, pero recibe, en este caso remitentes, facturas o tickets, recibe notas de crédito o notas de débito, recibe recibos y recibe los resúmenes de su cuenta, ¿sí? De todos estos, lo más importante es que entiendan la diferenciación entre la nota de débito o la nota de crédito. Cuando nosotros tenemos este tema de débito o de crédito, débito es lo que nosotros tenemos disponible en nuestra cuenta, ¿sí? En nuestra caja de ahorros.
Y crédito es lo que nosotros consideramos como el dinero prestado, ¿sí? Prestado por el banco. Entonces, una tarjeta de crédito, tú puedes gastar lo que quieras en el momento, pero tienes que ir realizando pagos paulatinos para pagar todo lo que gastaste en ese momento, ¿sí? Esa es la diferencia entre débito y crédito. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la nota de débito y la nota de crédito? Cuando hablamos de nota de débito, básicamente es que el vendedor le comunica al comprador que ha debitado un importe en su cuenta, aumentando la deuda. ¿Qué quiere decir? La nota de débito es que yo, vendedora Pamela, le digo al comprador Michael, me debes 15 bolivianos por zapatos, ¿ya? Entonces, en este caso, Michael, que va a ser el comprador, va a recibir esta nota de débito. Yo debo tanto por concepto de esto, ¿sí? El vendedor es quien emite la nota de débito y lo recibe el comprador. De igual manera, la nota de crédito es la que el vendedor emite y la que recibe el comprador, pero ¿cuál es la diferencia? La nota de crédito básicamente es que le dice al vendedor de yo, Pamela, he recibido de Michael este monto. Entonces normalmente disminuye su deuda o salda su deuda, ¿sí? Además, la nota de crédito lo que también puede llegar a hacer es la facturación, la nota de crédito lo que puede ayudarme es anular facturas, ¿sí? Por algún error que se haya encontrado. Entonces esa es la diferencia entre estos, ¿ya? Lo demás, el orden de compra básicamente nos permite solicitar mercaderías. El remitente básicamente es el conjunto de las mercaderías, la factura ticket, el importe y el detalle de la compra. La nota de débito y crédito ya les expliqué. El recibo, que es que certificamos el pago total del producto o servicio en específico. El pagaré, que es una promesa de pago, que se establece una fecha. El cheque es que básicamente el comprador emite un cheque para que el vendedor desembolse en algún banco para poder recibir su dinero. Y el resumen de cuentas es la que el vendedor detalla todos los movimientos que ha realizado en relación a la cuenta corriente del comprador, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que llegaría a ser entre el cliente y el banco. Cuando estamos hablando de cliente y banco, el cliente recibe básicamente notas de crédito o boletas de depósito del banco, donde básicamente tiene constancia de haber recibido dinero o valor o algún tipo de valor dentro de la cuenta corriente del banco, ¿sí? Ahora bien, lo que les decía hace rato es que esto lo he explicado de manera súper rápida porque quiero que lo comprendan de mejor manera a través de una tareita que les voy a dar, ¿sí? Lo que sí quiero preguntarles, yo creo que esta tarea es muy apresurada que me la entreguen el día viernes, porque solo tendrían mañana para hacer y no sé si es que ya tienen algún tipo de tarea y demás. Entonces quisiera que esta tarea me la entreguen el día miércoles 3 de junio, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen este link, que también les voy a dejar el link en la... Ay, no, lo desvinculé. En la plataforma, no hay ningún problema. Pero básicamente es un resumen de todo lo que habíamos hablado. ¿Qué me van a hacer? Me van a hacer un mapa mental que integre todos estos elementos, ¿sí? ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental nos permite resumir de manera gráfica y visual algún tipo de contenido, ¿sí? No es lo mismo que un mapa conceptual. Un mapa mental se caracteriza por tener gráficas, ¿sí? Entonces, ustedes van a entrar a ese link y les va a llevar a la misma tablita que estábamos desarrollando, ¿verdad? Pero ustedes van a navegar acá en la parte izquierda y van a tener la teoría de cada una. Entonces, ¿qué es una orden de compra, por ejemplo? La orden de compra es esto, los requisitos, las formas de emisión, la importancia para cada uno y un ejemplo, ¿sí? Y así van a tener del recibo, de la nota de débito, de la nota de crédito, de la factura. Ay, perdón. ¿Dónde está? Ahora sí. Tienen un resumen de todo. Van a omitir estas 4 actividades
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 actividades y directamente se van a saltar hacia el 2.9, el pagaré, la nota de crédito bancaria, el cheque, y me van a empezar a agregar estos otros elementos, ¿sí? Entonces ustedes les va a llevar al link, ahora sí, a esta parte, ¿ya? Y van a irse aquí atrás, siguiente. Entonces automáticamente les va a ir desarrollando cada uno de estos conceptos, y lo que me van a hacer es un mapa mental de cada uno de estos conceptos, explicándome qué es una orden de compra, cuál es su importancia, cuáles son sus funciones y demás. Un mapa mental se caracteriza por tener gráficos. Ojo con eso, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computadora, no me hago ningún problema. Hay bastantes aplicaciones en computadora o inclusive en celular para realizar mapas mentales de manera un poquitito más fácil. Entonces pueden optar por eso, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda de la tarea. El link yo les voy a dejar en la plataforma y voy a especificar de qué puntos. En este caso todo lo que esté contemplando el 2.1, el 2.2, 2.3, 2.4, bla bla bla, hasta el 2.14, ¿sí? Omitiendo todo lo que dice actividad integradora. Todo lo que dice actividad integradora no lo consideran para nada, ¿sí? Porque son ejercicios en realidad. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de esto, chicas, chicos? ¿Ya? Líder, Dime. ¿tenemos que hacer un mapa mental de cada documento mercantil o solamente uno de todos los documentos? Uno de todo. Ay, está. ¿Sí? Uno de todo. Entonces en ese mapa ustedes van a integrar cada uno. Ojo que el mapa mental no es lo mismo que conceptual. El mapa mental integra gráficos, colores, jerarquías, etc. ¿Sí? El mapa mental se caracteriza por tener un punto central y de ahí vamos irradiando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es el sol y tiene sus puntitos, ¿no ve? Entonces cada puntita va a llegar a ser como que una idea principal. La idea central va a estar al centro, al medio. Luego empezamos, a ver, les voy a mostrar esto mejor para que comprendan de mejor manera, ¿sí? Entonces irradia hacia el exterior y en el orden de la aguja del reloj ustedes van estableciendo los diferentes puntos, ¿sí? Un mapa mental para todos estos documentos, por si acaso. Ojo que si me entregan un mapa conceptual o un esquema, no les voy a hacer valer, ¿sí? Mapa mental, clarito les estoy diciendo, mapa mental, ¿ya? Entonces a ver si es que carga esto. Pero me van estableciendo eso. Uno, para todos los documentos que están, el link les voy a dejar en la plataforma para que ustedes los revisen con calma. Y con eso prácticamente estaríamos casi terminando. Luego nos falta terminar de hacer acerca de hablar de los patrimonios y ya estaríamos terminando con información, con el sistema de información. Entonces, por ejemplo, vámonos con este de aquí, que si se dan cuenta tiene el problema central y cada una de estas salidas en realidad son las ideas principales, ¿sí? Y de las ideas principales sigue irradiando otras ideas que llegarían a ser las ideas secundarias. Entonces, si se dan cuenta, tiene muy poca letra y tiene imágenes, tiene colores, divide por jerarquías y demás, ¿sí? Repito, lo pueden hacer a mano o pueden hacer en alguna aplicación. Para celular hay una aplicación buenísima que les puede decir MiMint, MMint o MMapMint, algo así. Es muy bueno y es gratuito, entonces también pueden trabajar con eso, no me hago ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda más? No, Lizeth. Ya, chicos, entonces esto es para el próximo miércoles, ya, porque por el viernes la verdad no les va a dar tiempo, es muy precipitado. Y para el viernes no tendríamos nada, directamente nos conectamos y vamos a hacer una práctica en clase ya, chicos. O sea, obviamente nos vamos a conectar y demás, y vamos a realizar una práctica porque tengo que ir al doctor, entonces voy a tratar de ir lo más temprano que pueda, cosa que para nuestra clase esté libre. En todo caso, ya está planificada nuestra práctica de clase, nos conectamos a nuestra hora de siempre, les voy a dar cierto tipo de indicaciones y directamente la empezamos a realizar, ¿sí? En caso que me tarde demasiado en el doctor, si no, todo normal, ¿ya? Ya, Lizeth.
Entonces, directamente nos conectamos el viernes a las 9:45, por favor. ¿Sí? Cualquier cosa les aviso por WhatsApp. Ya. Que les vaya bien, tengan un buen día y disfruten a sus, Chao, a sus mamás. Te cuida. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao, Fauci.